Bueno, pues muy buenos días. Una disculpa por el retraso, nos tocó mucho tráfico para llegar, pero sinceramente gracias por estar aquí en esta convocatoria. Les presentaba yo a mi esposa, Alejandra Senses. Me acompaña el día de hoy, que es un día pues en el que queremos dar un mensaje importante, y lo voy a leer. No acostumbro leer, pero ruego su paciencia. Una vez que termine de leerlo, vamos a entregarles este documento para que ustedes los tengan. Agradezco la asistencia de ustedes, representantes de los medios de comunicación, a esta reunión, con el propósito de informarles que he tomado la decisión de no participar en el proceso electoral como posible candidato a gobernador del estado de Guerrero. A lo largo de este proyecto político he contado con la solidaridad y apoyo de miles de mujeres y hombres que creen en la alternativa de un gobierno de izquierda que verdaderamente lo sea, que se ocupe de políticas sociales de fondo, actúe con transparencia y rendición de cuentas y gobierne con la sociedad. Hoy este proyecto es inviable por la corrupción que a través de redes de complicidad asegura el mantenimiento de la perversión política en Guerrero. Estoy convencido que a los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa los desapareció la corrupción y la impunidad imperante. Corrupción, pues fueron policías amafiados con criminales quienes los atacaron. Impunidad, por el silencio cómplice que aún se mantiene en todos los órdenes de gobierno. Hoy en Guerrero y en el país, corrupción significa desapariciones forzadas, violación a los derechos humanos y el luto humano del que habla José Revueltas. Miles de familias han perdido patrimonio, negocio, empleo y tranquilidad por la corrupción. Corrupción es sinónimo de empobrecimiento de millones en beneficio de unos cuantos, compra de voluntades y manejo clientelar de las políticas públicas. Así, la corrupción en Guerrero se ha convertido en la peor forma de violencia. Es la traición de la autoridad a la confianza del gobernado, que mantiene en vilo la vida de los ciudadanos, se apropia de sus bienes, agrede su tranquilidad personal y lo somete a la ley del más fuerte. Guerrero es un lugar de contradicciones y de encuentros, de propuestas y participación en la transformación nacional, de marginación lastimosa y riquezas maravillosas, de cacicazgos sangrientos y luchas esperanzadoras. Las raíces históricas de mi estado y sus más significativas luchas sociales están vinculadas con ideas de reivindicación y propuestas populares. La historia de la izquierda en el país no podría entenderse sin Guerrero. Desde la guerrilla campesina de Lucio Cabañas en las zonas más intrincadas de la sierra en la Costa Grande, hasta Otón Salazar en la montaña con las demandas del magisterio democrático. Desde las luchas por los derechos humanos en casos como el de Rosendo Radilla hasta la organización indígena para impartir seguridad y justicia comunitaria. Hoy nuestro país atraviesa por una crisis económica y de legalidad, pero sobre todo por una crisis de moralidad. Actuar para resolver esta crisis es responsabilidad de la izquierda. El principal problema nacional es que la ética ha quedado supeditada al pragmatismo político. La búsqueda del poder por el poder también ha trastornado los ideales originales de izquierda. Empezamos criticando al poder y acabamos replicando sus vicios. Fuimos como partido la conciencia del país en el pasado reciente, pero rápidamente nos hemos convertido en parte del problema, en lugar de ser la solución. Hoy tenemos que hacer un alto en el camino, hacer un profundo ejercicio de autocrítica y rectificar la ruta. Hay quienes piensan que para alcanzar el poder hay que construir un acuerdo pragmático a costa de lo que sea con el fin de alzarse con el triunfo electoral en Guerrero. Yo no comparto esa visión. Promover ese acuerdo es olvidar que no hay política sin principios y que al margen de ellos no hay izquierda posible. Un partido de izquierda es para la transformación social y esta no se pacta con la corrupción y la impunidad. No puedo borrar de mi mente el comentario de una mujer que nos dijo en Guerrero: la policía ya no cuida a los ciudadanos, sino cuida a los delincuentes porque les pagan mejor. Los hechos del 26 de septiembre en Iguala desnudaron frente a la sociedad mexicana y frente al mundo entero una terrible realidad. Hay políticos que se amafian con los criminales
para llegar al poder y después cumplir compromisos por los apoyos recibidos. 3 meses después de los hechos de Iguala, la sociedad no tiene respuestas claras ni certeza de que se haya castigado a los criminales de aquella noche imperdonable. No se han tomado decisiones contundentes contra la colusión entre crimen y política. Pareciera que el gobierno federal apuesta al olvido. Lo que millones de mexicanos perciben a partir de lo ocurrido en los últimos meses es que la simulación, la insensibilidad social, la inmoralidad pública asoman el rostro desde la propia autoridad. Hoy más que nunca, la sociedad exige ética en la política, servicio verdadero y no simples promesas. Hombres y mujeres transparentes en las listas de candidatos a puestos de elección popular. Ejercicio autocrítico de los errores de gobierno para garantizar que no volverán a ocurrir. Y complicidad cero. Señoras y señores, amigos de los medios de comunicación, para garantizar esta visión es necesario un acuerdo entre todas las fuerzas de izquierda, las partidistas y las no partidistas. Me refiero a una izquierda que hoy, en diferentes partidos como el PRD, sin distingo de corrientes, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo o Morena, con los liderazgos morales y cientos de organizaciones, tiene una responsabilidad histórica que cumplir. ¿Cómo vamos a vencer el autoritarismo, la corrupción y la impunidad si estamos desunidos? Sin contundencia que le dé energía y respaldo popular a nuestra propuesta ética. ¿Cómo vamos a enfrentar con éxito la pobreza y el desempleo si no cerramos filas para combatir la compra de votos y el manejo clientelar de la política social del que son presas los que menos tienen por la necesidad y marginación en que viven? Y añadiría, si no es que a veces también somos parte de esto. ¿Cómo vamos a darle seguridad y justicia a los ciudadanos si estamos fragmentados? Presas de criminales que sí actúan en conjunto y someten en lo individual. Las fuerzas políticas de izquierda unidas deben ponerse del lado del movimiento social, dialogar con sus integrantes y organizaciones, tender puentes que permitan pasar de la crisis a la construcción conjunta de soluciones. La problemática es tan compleja y el reto tan trascendente que todos debemos despojarnos de intereses personales o de grupo. El proyecto en el que pienso para transformar Guerrero no es cuestión de una sola persona, es un proyecto colectivo. Se necesita articular una base social contra la corrupción y la impunidad, para resolver los problemas de la gente, para recuperar la confianza perdida, para salir a las calles a presentar una propuesta que involucre y que movilice las conciencias. Se requiere construir un esquema que no requiera de pactos oscuros, de pactos de complicidad. Por estas razones, he decidido dedicar mis esfuerzos a una movilización amplia y colectiva contra la corrupción y la impunidad. Reitero mi reconocimiento y gratitud a las muchas voluntades que han apoyado el proyecto de gobernar Guerrero y que me han sostenido por encima de todos los aspirantes de todos los partidos hasta el momento. Al movimiento Jaguar y los jóvenes que lo nutren, hombres y mujeres que con su entusiasmo trabajan y han trabajado por el bien de este proyecto. No hay desánimo y sobre todo debemos seguir en la importante tarea de combatir la corrupción y la impunidad, que hoy cancela futuro y ata la violencia, dejando sin oportunidad a las nuevas generaciones. Que no se olviden, Guerrero es un territorio con esperanza y de Guerrero depende la esperanza del país. Muchas gracias. Las voy a contestar no en el mismo orden que las planteaste, pero para tratar de articular la respuesta.
Elecciones tiene que haber, quiero subrayar. Me parece que el futuro del país y obviamente de Guerrero depende de que los mexicanos podamos darnos los gobiernos, las autoridades que queremos a través del voto, a través de los procesos electorales, y hay una firme convocatoria para que el 6 de junio haya elecciones en Guerrero. Hay que generar y garantizar condiciones para que haya proceso electoral. No se han construido las dinámicas y los puentes que hoy permitan disminuir la tensión en el Estado. Eso es algo que tenemos que generar. Eso es algo que tiene que ser compromiso del gobierno del Estado. Un gobierno que recientemente entró y que parte de su trabajo y tal vez su único compromiso y responsabilidad era generar esa distensión social. No ha hecho nada, lo he dicho en otras ocasiones. Ese gobierno se ha dedicado a flotar como corcho. No podemos permitir que por solamente ir en una dinámica inercial no se tomen decisiones. Y hablo del gobierno del Estado y hablo del gobierno federal. El gobierno federal no ha hecho, como lo dije en mi documento, lo necesario, no solamente para que se generen las condiciones de distensión que se requieren y que nos garanticen un proceso electoral, sino para garantizar pues que las cosas malas que desnudó Iguala, las cosas malas que dejó en evidencia 43 jóvenes desaparecidos, pues empiecen a disminuir. Esto yo lo he hablado con el gobierno federal en muchas ocasiones desde que ocurrió Iguala, desde el 26 de septiembre. Se necesita atacar la narcopolítica en Guerrero. Se necesita evitar que las redes de complicidad se mantengan. Y la oportunidad que tenía el gobierno federal no la ha aprovechado hasta el momento. Lo digo en mi documento. Hasta el momento, pues mucha de la gente sigue sin creer las versiones que nos han dado. Pero no solamente del acto mismo del 26 de septiembre. No se ha logrado dibujar la verdad y la justicia que se requiere alrededor de los hechos anteriores. Toda la dinámica, el tejido social que posibilitó y que generó los hechos de Iguala y sobre todo los actos posteriores. De tal manera que aquí hay una responsabilidad que hay que construir. ¿Para qué? Para garantizar que haya un proceso electoral. Hay condiciones de gobernar. Si las cosas siguen como van, pues habrá gobierno, pero seguramente no habrá habrá gobernante, pero tal vez no habrá gobierno. Lo quiero subrayar. Guerrero hoy tiene una etapa crítica y está desnuda frente a la sociedad. No solamente la pobreza, la marginación, sino la violencia, la participación del crimen organizado, que es dueño de vastas partes del territorio del Estado. Entonces, para gobernar de Guerrero se requiere de un gran acuerdo con visión de Estado. Se requiere de que todos hagan su parte. Se requiere que los partidos políticos, y empiezo por el mío, hagan una buena dinámica para analizar qué candidatos quieren tener, qué hombres y mujeres quieren llevar a la boleta. Pero ¿qué es lo que está pasando? Todo va en la lógica inercial. Nadie está metido en un análisis profundo, contundente, comprometido, en una dinámica, repito, de Estado, de garantizar que tengamos los mejores perfiles de hombres y mujeres. Y eso me parece que es algo que hay que echarle cara en este momento a la clase política que está tomando esas decisiones. Porque si lo dejamos correr, vamos a ser cómplices de algo que no nos permita evitar que vuelvan a ocurrir hechos como los del 26 de septiembre. Y hoy más que nunca, lo que como guerrerenses reclamamos, lo que hay que reclamar como mexicanos es que los hechos de Iguala no se vuelvan a repetir en Guerrero y en ningún lugar del país. Me parece que hay que tener muy claro que si seguimos con esa lógica inercial, si nadie hace un alto en el camino y no alza la voz, pues me parece que entonces vamos a caer en una inercia que se convierte en complicidad y no vamos a haber escuchado, no vamos a haber tenido la sensibilidad suficiente de entender lo que está reclamando la sociedad de Guerrero y lo que está reclamando la sociedad del país. La decisión que yo tomo es una decisión personal motivada en lo que creo. Creo que los políticos de una nueva generación como la que yo espero representar, estamos obligados a tomar decisiones de este tipo. Estamos obligados a escuchar a la gente y a tomar decisiones bajo una base ética. Porque si las tomamos solamente en la lógica pragmática, a ver con quién te pones de acuerdo, a ver qué me das, qué te doy, a ver qué te tapo y qué me tapas, para entonces llegar a un cargo de elección popular, pues entonces no se entiende cuál es el problema y la crisis que vive de moralidad del país. Y esa es la que tenemos que cambiar. Entonces, el tema de si hay respaldo o no, yo puedo decir que hasta el día de hoy yo contaba con el respaldo o contaba con los elementos suficientes para ser candidato. Lo digo en el documento. Hoy las encuestas me tienen como el mejor posicionado al interior de mi partido y del resto de los partidos. ¿Pero de qué se trata? Se trata
de irte a una dinámica inercial y decir, ya, pues soy gobernador, todo dar, no hay manera de cambiar las cosas, no hay manera de transformar porque la red de complicidades te lo impide, y entonces, pues, ¿qué haces? ¿Eres parte de lo mismo? ¿O aproveches esa energía para cambiar? Para convocar a la transformación, para convocar a transformar el tema que estoy poniendo sobre la mesa. El problema es la corrupción y la impunidad. En Guerrero, en el caso de Ayotzinapa, y en el país, en todos los casos. En la Casa Blanca, en todos los que queramos hablar. Entonces me parece que es importante. Y sí lo quiero subrayar, yo no pienso salirme del PRD, ¿eh? Yo creo que la voz crítica tiene que ser en la lógica y en el momento que estamos ahorita, para que se sienta adentro y se sienta afuera, y para que logremos transformar lo que yo creo que tiene que ser un compromiso histórico, como lo digo, de la izquierda. Perdón si me extendí. Yo lo que creo es que hay que acabar con los acuerdos oscuros que le llamo aquí, que son los que típicamente se hacen en política. ¿Cuál es el acuerdo oscuro al que yo me refiero en el caso de Guerrero? Tener que acordar con el exgobernador y con actores que tienen fuerza para tomar la decisión de la candidatura, que pese a que puedan tener, se pueda tener la percepción de un mal gobierno, de omisiones graves que debieran significar señalamientos políticos, o incluso cuestiones que tengan que ver con lo penal, pues de repente decir, aquí no pasa nada, nos ponemos de acuerdo y vámonos para adelante. Entonces, ¿cuál es ese alto del camino? Hay que decir que ese tipo de acuerdos es lo que hace que la clase política no evolucione, es lo que hace que la clase política no escuche a la sociedad. La clase política prefiere ponerse de acuerdo para sacar adelante su agenda, sus temas, sus intereses, que escuchar lo que está diciendo la gente. Solamente que nos pasó Iguala. El 26 de septiembre nos desaparecieron a 43 jóvenes que se convirtieron en el rostro de muchos miles de hombres y mujeres, jóvenes, adultos en el país, que hoy están desaparecidos por ese tipo de triquiñuelas y de arreglos, por ese tipo de tranzas. Entonces me parece que lo que hay que hacer, hay que plantear un discurso ético, porque si no se plantea y solamente vamos en la lógica pragmática, no solamente vamos a ser cómplices de 43 desaparecidos, vamos a ser cómplices de la violencia que hoy es la corrupción y que es la que le está causando daño al país. Sí, empiezo por la última. Han pasado más de 3 meses de estos imperdonables acontecimientos. Han simbrado el país, es la noticia que más ha escuchado la gente en este país. Desde hace más de 3 meses, yo esto que hoy estoy comunicando, se lo he platicado a la dirigencia. Esto que hoy estoy comentando, se lo he platicado al gobierno federal. Esto que hoy estoy señalando, lo he dicho en múltiples ocasiones, al más alto nivel al que he tenido acceso. Y no ha pasado nada. ¿Qué ha pasado? Esperar a que pase diciembre para ver si se bajan los ánimos, para ver si hay olvido, para ver si ahí nos la vamos llevando. ¿Qué es lo que ha pasado? Oye, pues la dinámica y la inercia, las corrientes, pues tienen tal peso, pues que a final de cuentas no podemos vencer esas inercias negativas, hay que convivir con ellas. Aquí lo estoy señalando, yo estoy convencido que no hay que convivir con ellas, pero hay que explicar razones de por qué no hay que convivir con ellas. Esas redes de complicidad son las que generan Ayotzinapas.
Hoy nadie puede garantizar que no se van a volver a repetir ese tipo de hechos. Pues me parece que no solamente es indignante como mexicanos, sino lo que los políticos estamos obligados a darle energía y a darle potencia a ese planteamiento. Para eso hacemos política, para tener liderazgo cuando se requiere tener transformaciones en cuestiones tan duras y tan difíciles, y que hoy en el caso de Guerrero es parte de lo que lo tiene atorada. Y me parece que ese es el principal problema de la izquierda está dividida. Cada quien se está viendo al ombligo en la izquierda, cada quien está viendo a ver cómo jala más, cómo aniquila al otro de izquierda, en lugar de estar pensando que solamente la unidad es lo que te permite tener potencia, capacidad y energía para la convocación de transformar estas cosas. De tal manera que sin duda alguna creo que hoy, o por lo menos yo así lo veo, así lo he platicado con mi equipo, hoy arranca un proceso para el caso de Guerrero, que es del que soy senador, el que estoy obligado a continuar trabajando y el que estoy obviamente comprometido a seguir trabajando. Hay que ir contra la corrupción y hay que ir contra la impunidad. Y es lo que estamos haciendo hoy. Hay que hablar con las otras fuerzas, sin duda. No es un tema solamente de hablar para un proceso electoral. Hay que hablar por encima del proceso electoral, por los fines de los que estoy hablando, porque esa es la gran parte que está inconcluida de la transición democrática. Repito, lo hablé con Carlos Navarrete. Él sabe de qué se trata mi planteamiento. Tengo que hablar con él de esto que ustedes saben ya en estos términos, pero llevo muchos meses, o por lo menos 3, en los cuales estos señalamientos de no caer en la inercia, de no permitir que haya nombres de hombres o mujeres que puedan estar, o que se presuma, o que haya la percepción siquiera de que puedan estar involucrados en actividades ilícitas, que vayan a mantenerse en la lógica del trabajo político al interior del partido. Y esto también se lo he dicho al gobierno federal. Y el gobierno federal lo que hoy se mantiene es silencioso, omiso, sin resolver el caso, pero sin hablar del antes y el después. Entonces esto hay que decirlo, porque si no, entonces el riesgo que se corre es pues de que la inercia se coma, de que llegue el proceso electoral, de que pase lo mismo de siempre, que los políticos se pongan de acuerdo y al final de cuentas que no cambie nada. Hoy México está exigiendo cambiar, hay que ser parte de esa transformación. No he tenido acercamiento con nadie. Me parece que es, quiero ponerlo en contexto, este planteamiento es una convocatoria de unidad que creo que hay que trabajar y en la cual hay que desarrollar. Hay que buscar a todos los liderazgos morales, como aquí lo comento, hay que buscar a todos los partidos. Me parece que lo que hay que hacer es garantizar que haya una fuerza suficiente, social y política, que logre amalgamar el combate a la impunidad y la corrupción. De otra manera, lo que vamos a estar haciendo es pues, pensar solamente en el proceso electoral, que siendo importante, hoy no es suficiente para garantizar el desarrollo, la justicia y el combate a la violencia que requiere Guerrero y que requiere el país. No amenazas ninguna, lo subrayo. Es una decisión que tiene que ver, repito, con una visión ética frente al pragmatismo que hoy impera, lo quiero subrayar. Y el tema del exgobernador me parece que es importante detallarlo, porque hemos visto cómo alguien que estaba en el gobierno pide licencia, sale del encargo público que tenía encomendado, y esa salida tiene varios fines, y debía tener varios fines. La de distensar el Estado, buscar la gobernabilidad, pero también ayudar a que se profundizaran no solamente las investigaciones, sino encontrar la verdad de los hechos. Y la verdad de los hechos no tiene que ver, y lo subrayo, solamente con temas penales. Tiene que ver con una condición de crítica política o de autocrítica política. ¿Qué ha pasado? Pues no ha pasado nada. La crítica política ahí está. La gente la tiene, la sociedad la tiene, la gente la percibe, la gente la sabe. No solamente que los políticos quieran ignorarla, como hoy lo decía, como cuando el rey anda desnudo. Todo el mundo ve al rey desnudo, nada más que el rey no se ve. Hoy todo el mundo ve que la clase política está corrompida, nada más que la clase política no lo quiere reconocer. No quiere saber que trae el traje desnudo. Entonces, ¿cuál es el punto? No ha habido un compromiso puntual de llegar a la verdad. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que hemos llegado al mismo orden de cosas. Que quienes tenían poder hoy lo vuelven a tener y que son parte de la toma de decisiones. De la toma de decisiones para candidaturas. Y yo no comparto esa visión, porque si éticamente queremos que se logre
encontrar la verdad para llegar a la justicia y que no se vuelvan a repetir estos hechos, pues difícilmente vamos a encontrar el cambio si se hacen las cosas como de manera acostumbrada. De cierta manera sí. Pues es una decisión de vida. Esto que les estoy comunicando ha significado en mi casa 10 años de trabajo, de trabajar con mi gente, con mis paisanos y mis paisanas 10 años. Pues una decisión de este tipo, pues yo le agradezco a mi esposa que me acompañe. Para mí es una decisión de vida, es un planteamiento de vida. Hacer política es la profesión, es de la que comemos en mi casa, pues por eso le pedí que me acompañaran. En este momento la decisión me parece que hay que ponerla en ese contexto. Estoy tomando la decisión de no participar en el proceso electoral como candidato del Partido de la Revolución Democrática y no pienso en este momento hacerlo por ningún otro partido. Me parece que la convocatoria va más allá del proceso electoral. Me parece que este proceso electoral requiere señalamientos muy puntuales que nos den autoridad, espero que nos den autoridad para poder decir lo que se está haciendo mal y que eso permita corregir cosas que no podemos permitir que se vayan de manera inercial, porque si se van de manera inercial, entonces corremos el riesgo de seguir cayendo en la misma problemática compleja que hoy tiene el Estado. Y la simple insinuación, no tengo que definir gran cosa, porque en realidad no hay mayor planteamiento de un acuerdo elaborado, pero la simple insinuación de hacer un planteamiento de un acuerdo político de esa naturaleza, yo no lo comparto. No la comparto porque me parece que éticamente está mal. Y entre el pragmatismo de hacerlo, no solamente con él, sino con otros actores, por el hecho de tener una candidatura y eventualmente llegar al gobierno, es lo que te va a llevar a tener un gobernante sin duda alguna, pero una capacidad nula de transformar la realidad que hoy es evidente para México y para los guerrerenses. Entonces me parece que esa es la actitud que uno tiene que tomar. Porque si uno no la toma, entonces caes en la complicidad implícita de lo que está mal. Y si lo que quieres es transformar eso, pues entonces terminaría siendo parte del problema y no parte de la solución. Yo creo que el PRD, más allá de cuestiones de este tipo con dirigentes y con actores que están claramente en esta dinámica y que no comparto esa visión y que por eso estoy tomando esa decisión, es mucha gente, muchos millones de hombres y mujeres, por lo menos hablo el caso de Guerrero, muchos miles de hombres y mujeres comprometidos, porque me ha tocado hacer trabajo político de 10 años con ellos, comprometidos con una transformación real. Creo que esto es lo que espera mucha gente de Guerrero, un discurso ético, congruencia, y que la congruencia y la ética nos permitan transformar la realidad de Guerrero. Guerrero es el lugar más pobre del país, Guerrero es el lugar más violento del país. Hoy Guerrero está con los peores índices de empleo del país. Llegar a hacer las cosas de la misma forma, acordándolas con los mismos, para no hacer ningún cambio, pues puedes ser gobernante, pero no puedes trascender. La política es para trascender. Y la esperanza de Guerrero, como cerré aquí, es la esperanza del país. Perdón que lo diga tal vez desde esa lógica tan particular de territorio guerrerense, pero estoy convencido que hoy así lo es.
Yo quisiera subrayar el motivo de mi declaración o de lo que he leído. Es un llamado no solamente a mi partido o a la izquierda, es un llamado al sistema político mexicano, espero que sea. El problema que evidenció Iguala o Cocula, ya nada más para hacer la sumatoria, lo que nos dicen es que hay en los partidos políticos, en el sistema político, en la clase política, colusión con actividades criminales. Que por corrupción eso genera violencia, genera muerte a la gente. Que porque la clase política de cualquier partido se pone de acuerdo, hay impunidad. Eso es lo que hay que poner sobre la mesa. Y lo quiero subrayar más allá del contexto político electoral. Si eso no lo pongo al frente, entonces pues, caigo simple y sencillamente en pensar que el proceso electoral por sí mismo sirve. El proceso político electoral es indispensable y creo en él, pero me parece que en este momento hay que poner el índice en el principal problema, la impunidad y la corrupción que es parte del sistema político del Estado mexicano. Mira, a mí me lo insinuaron de distintos ámbitos de los tomadores de decisiones. Y el hecho de que me lo hayan simple y sencillamente insinuado, a mí contraría lo que creo. Por eso estoy tomando esta decisión. De tal manera que mi intención es dejar muy claro que esa insinuación por sí misma no la comparto, que no comparto la componenda, y que al no compartir la componenda, y si quiero ser congruente, pues no puedo mantenerme en un proceso de selección interna de candidatos. Los medios guerrerenses manejan que el gobierno federal te informó de que eras un blanco fácil de detenciones, de secuestros, una campaña electoral. Pásame la fuente para saber por lo menos cómo está. No, a mí nadie me informó sobre ese partido. Sobre ese asunto nadie. Hace 4 años no eres un capital político importante, un acercamiento de los que te ofreció el PRI. No. Mira, yo espero seguir siendo un capital político, no solamente como persona que se dedica a esto. Lo digo frente a mi esposa, por mis hijos. Esta es mi profesión. Y precisamente decisiones de este tipo son las que te permiten seguir pensando que la política permite transformar. Para eso son estas decisiones. Para decir que la política hoy que está en crisis sirve para transformar. Y que hay que decirlo. Y que hay que evidenciar las cosas que están mal o las cosas en las que uno cree. Si esas cosas en las que uno cree y esas cosas que están mal las cree el resto de la gente, podemos hacer una amalgama que nos permita hacer cambios. Y yo creo que ese es el momento que vive el país. De tal manera que mi decisión tiene que ver con eso. Tiene que ver clara y puntualmente con una decisión personal en la que espero que esto cale hondo, primero en mi partido, para que corrija el rumbo. Tiene tiempo todavía de cambiar la lógica en la cual quiere presentar sus candidaturas. Yo espero que esto sirva, y espero que esto le sirva también al PRI, y espero que esto le sirva al PAN, y espero que esto le sirva a Morena y a todos los partidos políticos que pueden estar en esa misma condición. Entonces, si esto sirve, entonces estoy haciendo para lo que me he formado, que es para hacer política, para creer que la política sirve para transformar. Yo personalmente creo que es una mala decisión. Yo personalmente digo, creo que es el argumento que estoy dando. Creo que lo que la ciudadanía en el caso de Guerrero exige para salir a votar, para volver a creer, para pensar que el PRD es un instrumento de transformación, es pensar pues, que no hay tapaderas en nada. No se ha resuelto el asunto de Ayotzinapa y hoy pareciera que todos quieren que todo sea inercial y que quienes estaban atentos, responsables del tema, pues pareciera ser que no hay una siquiera voz que tenga un sentido autocrítico sobre el tema. Pues me parece que es totalmente ilógico y me parece que eso la ciudadanía lo va a rechazar. Entonces yo espero que también esto sirva para hacer una reflexión sobre ese punto.
yo entiendo que ustedes quieran los nombres, quiénes son y tal, para que la nota sea mucho más profunda. La nota ya está, es el simple hecho de que por las condiciones que se están planteando, no veo yo que haya cambios evidentes ni en el gobierno federal, ni en la dinámica partidista que permita que las cosas sean diferentes en Guerrero. Creo que eso por sí mismo llevará a todos a reflexionar, especialmente a los que están tomando decisiones. Entonces, ¿es su partido o también fuera su partido el del gobierno federal o de las dos partes? Bueno, el tema del gobierno federal lo pongo en el contexto de lo que se tiene que hacer en Guerrero. Cuando digo que el tema de que hay autoridades políticos relacionados con el crimen, varios partidos, y que el gobierno federal, sabiendo esto, no ha hecho nada, teniendo a cuestas la crisis de Ayotzinapa, pues me parece que por sí mismo tiene que ser un campanazo al gobierno federal, que es el responsable de resolver esta crisis y de darle a los ciudadanos mexicanos claridad y verdad para alcanzar la justicia y la credibilidad en la política. Entonces me parece que eso es por sí mismo importante subrayarlo. Y en el caso del partido, hablo del proceso y hablo de los acuerdos que lleven a las candidaturas que habrá de presentar el Partido de la Revolución Democrática a la sociedad. Yo espero que presente a los mejores hombres y mujeres. Espero que sea la gente que mejor refleje los ideales en los que mucha de la gente del PRD, los votantes, los militantes creen. Y eso me parece que hoy amerita hacer un alto del camino y señalar que así como está la inercia, no veo que vaya a ocurrir. No. Tal vez alguna vez solamente para hacerme un reclamo. Cuando en Milenio o en el Financiero señalé que había que ser autocríticos, que no podíamos permitir la falta de procuración de justicia y que las fosas hablaban por sí mismas del tipo de desempeño del gobierno. Más allá, digamos, de ese reproche, pues no hemos tenido mayor acercamiento. Entonces, quiere decir que la opción para Guerrero sería independiente. La otra es, hablas de construir una candidatura de si todos los partidos se unificaran y buscaran una gente, digamos, independiente o nombraran un candidato, aunque no fueras tú, Sí, nada más subrayar, yo no hablé de candidatos de unidad, hablé de que era importante la unidad de la izquierda, la unidad de las izquierdas para enfrentar estos retos, y me parece que eso va mucho más allá del propio contexto electoral. Me parece que eso por sí mismo es la gran agenda que hoy el país tiene pendiente con la sociedad, o digamos, que la clase política tiene pendiente con la sociedad, el combate a la corrupción, el combate a la impunidad, y en eso es en lo que yo subrayo que habré de dedicar el trabajo político que tenemos en Guerrero y el trabajo que tenemos en mi país como senador de la República. Eso lo quiero subrayar. Si es un candidato independiente o no, yo no estoy planteando el tema de una candidatura de unificación, no me veo en esos alcances o en esa dimensión. Creo que es importante subrayar, si las cosas siguen como están, los resultados no van a ser distintos a lo que hemos tenido. Me parece que la unidad de las izquierdas puede generar un proceso de fortaleza, de energía, de potencia, que nos permita enfrentar retos como este que estoy planteando. Retos que tiene Guerrero y retos que también tiene el país. Si la izquierda sigue dividida, entonces lo que vamos a tener pues es una fragmentación que no logra encontrar fortaleza para evidenciar no solamente estos males, sino las propuestas para las soluciones. Rápido, dos preguntas. La primera, menciona en su escrito que el actual gobernador está flotando. ¿Quién gobierna Guerrero? ¿Sigue gobernando Ángel Hilario Guerrero? ¿Quién gobierna? Bueno, eso lo contesté en una de las preguntas. No sé quién gobierna en Guerrero. La respuesta cuando uno no sabe es esa, no lo sé. ¿Hay una autoridad? Sí. ¿Está gobernando o no? Desde mi punto de vista no. Te voy a mover tantito tu tripié porque está agarrando mi cable. Tantitito. Ya estás.
Yo llevo haciendo trabajo político en el estado de Guerrero desde hace 10 años. Si me permiten comentarles mi currículum personal o me lo permitieran, toda mi formación personal ha tenido que ver con gobernar Guerrero. Estudié maestrías para eso. Cuando las estudié, cuando fui subsecretario del gobierno federal y tuve la oportunidad de ir a hacer trabajo en el estado de Guerrero, lo hice como secretario de Desarrollo Rural. Lo hice en las zonas que son las más complejas, las zonas serranas, las zonas más difíciles, que al mismo tiempo pues, son las más complicadas a veces en términos de violencia. Lo he hecho ahora como diputado, hice campaña en el Distrito 03 por la Costa Grande, en momentos de enorme complicación de violencia en aquel distrito, en la Costa Grande, donde la condición del crimen apenas arrancaba, pero arrancó de manera muy puntual, tanto en la costa como en la tierra caliente, de tal manera que ir a hacer campaña o hacer trabajo político en Guerrero, pues es a lo que me he dedicado. Eso lo he hecho, soy senador, fui diputado, eso lo he hecho, de tal manera que no se trata de un asunto de miedo o de valentía, se trata de un asunto de generar condiciones para llegar a cambiar las cosas. Se trata de tener la oportunidad de que si el poder lo tiene una persona, pues sirva no solamente para dar discursos, no solamente para estar cayendo en el diagnóstico de siempre de que Guerrero está en las últimas cifras de la pobreza o en las primeras de inseguridad. Se trata de llegar a usar el poder para cambiarlo, pero si la red de complicidades te atora y es la que te impide precisamente tener condiciones de transformación, pues entonces la respuesta es muy puntual. No se puede gobernar en ese contexto. O tal vez se puede ser gobernante, pero no se puede transformar. Y la transformación, que es la parte de tu pregunta, no se puede hacer el cambio, entonces se vuelve nula. Y entonces hay que generar condiciones para evidenciar eso. Porque eso es lo que hay que cambiar. Es lo que hay que cambiar en Guerrero y hay que cambiar en el país. Que no es un asunto de que se pongan de acuerdo dos políticos para ver qué le tapas a uno y qué le tapas a otro. Y entonces, como ya se pusieron de acuerdo ellos, la sociedad es la que sale perdiendo. Eso es la impunidad. Si no logramos revertir la impunidad y si no logramos revertir la corrupción, entonces Guerrero y el país tendrán complicaciones de transformación. Eso es lo que creo y es lo que quiero subrayar en mi planteamiento. Sobre el planteamiento, repito, hablo de que puede presumirse de que en el Partido de la Revolución Democrática no se hayan tomado condiciones, decisiones definitivas, contundentes, para evitar que volvamos a tener casos como el de Abarca. Eso es lo que yo percibo en este momento. Lo percibo en el PRD, pero también lo veo en otros partidos políticos. Por eso, repito, es un problema del Estado mexicano. De tal manera que espero que este llamado de atención sirva para hacer un señalamiento y que no caigamos en el olvido inercial en el que algunos quieren que caiga el caso de Guerrero. Ya te respondí lo que yo opino sobre ese particular. Tal vez no es la respuesta que tú deseas, pero es la respuesta que yo creo. Creo que es un problema, repito, no solamente del PRD, sino del PRI, y hay que hacer ahorita una revisión muy puntual para no caer en esa lógica inicial. ¿Y la otra era? ¿Qué va a pasar? Bueno, yo espero que haya un proceso electoral. Yo espero que haya elecciones. Y espero que este campanazo, en la humilde posición que yo pueda tener, ayude para poder hacer que se haga una revisión muy puntual sobre los temas que estoy poniendo en contexto. Mira, a mí me insinuaron que para procesar mi candidatura era importante tener un acuerdo político con varios actores, y he subrayado el tema del exgobernador, que yo creo que es parte del problema y no es parte de las soluciones que hoy requiere Guerrero. Y la simple insinuación pues motiva mi presentación en este contexto.
Yo no creo en un acuerdo de ese tipo, porque un acuerdo de ese tipo, frente a la problemática que estoy evidenciando, pues tal vez uno solamente tiene que ponerse creativo para saber de qué se trataría cualquier tipo de acuerdo. Si no estoy dispuesto a participar en un acuerdo de ninguna naturaleza que tenga que ver con el anterior gobernador, y me parece que ese es uno de los motivos que estoy exponiendo. El que fuera, de tal manera que creo que hay que ser muy puntuales. No estoy en la idea, no tengo la visión de que hay que acordar con quien sea por acordar un proceso político, un cargo, una candidatura, una gubernatura, de tal manera que hay que tomar definiciones muy claras y muy puntuales sobre ese particular. Bueno, yo creo que el partido tiene cuadros, tiene actores, tiene gente que ha planteado participar, tendrá que definir entre los candidatos o los aspirantes o las mujeres aspirantes que han planteado su intención de participar, y ahí tendrá un candidato y habrán de salir a hacer campaña. Me parece que eso será una decisión ya que le queda al partido. Yo creo que lo que hoy en este momento es un compromiso indispensable que hay que tener, y es un llamado que habría que hacerle al gobierno del Estado, al gobierno federal, a todas las autoridades que puedan estar involucradas. Hay que distensar la situación que tiene el Estado, y me parece que en eso hay que hacer un llamado al movimiento social. Hay un movimiento social que está instalado, que ha planteado y ha manifestado su indignación porque no se resuelve el tema de los jóvenes normalistas. Hay que tender puentes de diálogo para distensar, y me parece que en eso hay que abocarle gran parte de la energía política y el trabajo, yo como senador y todos los que podamos contribuir a ello, de tal manera que haya elecciones. Subrayo, yo estoy convencido que tiene que haber elecciones. Perdón que haga una respuesta de reflexión. ¿Qué no te parece suficiente la corrupción y la impunidad que yo estoy tratando de plantear como un tema suficiente para decir no quiero participar? Porque entonces parece, es una suerte de reflexión, porque entonces parece que eso es lo que hay que hacer. Pareciera ser que hay otras causas. No tenemos o no hemos logrado los mexicanos indignarnos lo suficiente de que haya corrupción y que haya impunidad, cuando la corrupción es la que genera la violencia de la que he hablado, cuando he dicho que la corrupción es la que mantiene desaparecidos a 43 jóvenes, cuando he dicho que es la impunidad la que hace que haya silencio de las autoridades. Eso debería generarnos suficiente indignación a todos. A mí me genera indignación, y por esa indignación decido no participar, porque la intención es no ser cómplice de una dinámica. Y no ser cómplice de una dinámica es también hacer política. Es buscar que la política sirva para señalar lo que está mal. Porque entonces, si no, pues todos los políticos son iguales, dicen los ciudadanos y las ciudadanas. Todos los políticos son corruptos. Repito mis explicaciones. Si llegar a la candidatura significa hacerlo a través de una serie de pactos en los que no creo, una serie de pactos que me parecen indignos, una serie de pactos que me parece que son complicidades, pues entonces es acceder a la candidatura por acceder, y luego llegar a la gobernatura por acceder, el poder por el poder, en una lógica pragmática.
pues hoy lo que está en juego es un discurso ético, y es el que la ciudadanía esperaría de la clase política, que aun cuando estés arriba de las elecciones y aun cuando puedas ganar, si ganar significa hacerlo a costa de lo que sea, digas que no vale la pena ganar, porque eso es lo que hoy hay que hacer. No vale la pena estar en los cargos políticos solamente por estarlo. No vale la pena decir que ganaste con los votos cuando hay tantas cosas que se representan mal en la autoridad por llegar por llegar. Soy lo que hay que poner, o por lo menos lo que yo les ofrezco es, hay que indignarnos de que haya corrupción y que haya impunidad. Porque hay muchos contextos, pero Guerrero es un lugar donde las muchas contradicciones de este país se hacen más evidentes. La contradicción entre la riqueza y la pobreza, la contradicción entre la desigualdad, la contradicción entre la desigualdad en el acceso a la justicia. Esos problemas son del país. En Guerrero se concentran de una manera contundente, compleja, amplia. Me parece que hoy hay que resolver Guerrero, y resolver Guerrero nos puede dar notas y creo que nos puede dar ideas de cómo resolver cánceres que tenemos en todo el país. Como senador del PRD, con el capital político que tiene, ¿no va a apoyar a nadie, al candidato a la gobernatura, a la candidato de alcalde, a candidatos a las diputaciones federales o locales? Esa es una decisión que yo no he tomado. Entonces, sí, creo que es importante poner en el contexto, subrayar. Yo no me salgo del PRD, creo que hubo una pregunta ahí, ¿por qué seguir pensando en la izquierda? Yo creo en la izquierda, y creo firmemente que la izquierda es la que tiene la responsabilidad histórica de atender y de reconstruir un liderazgo moral que lo que nos permita es ir en contra de estos males, de tal manera que desde esa trinchera como senador de la República, en una movilización social en Guerrero, y espero que sea en el país, contra la corrupción y contra la impunidad, nos permita avanzar en este tema. Yo espero que este campanazo que hoy, desde mi humilde trinchera, quiero dar, sea algo que repliquemos y que nos indignemos. No solamente que la sociedad esté indignada, sino que la clase política también se indigne y dé muestras de esa indignación, muestras claras, no solamente discursos. Pues subrayo, yo soy de Guerrero, yo seguiré trabajando en Guerrero. Acabo de decir que voy a estar trabajando para contactar al movimiento social, que es el que hoy está precisamente en la intención, en la firme idea de evitar que haya elecciones. Hay que contactarlos. Yo tengo que generar un puente con ellos. Creo que esto que estoy haciendo hoy me va a dar herramientas para poder tener ese puente, porque ellos son guerrerenses y hay que escucharlos y hay que ir a ver cuáles son sus problemas. Ellos lo están haciendo por un planteamiento de indignación, porque les mataron gente, porque les desaparecieron jóvenes. ¿Y qué es lo que han encontrado? Una declaración con señales de procuración de justicia oficial que no les satisfacen. La política tiene que servir para generar puentes de diálogo, de distensión, de concordia. Espero que esto que estoy haciendo permita lograrlo en Guerrero, y ese es el trabajo que me voy a ir a hacer a Guerrero ahorita. Digo, no ahorita tengo que ir a hacer otras cosas, pues, pero a partir de este momento, esa es la responsabilidad que yo tengo. Yo soy senador de mucha de esa gente que está movilizada, es mucha gente de la que me ha apoyado en el movimiento Jaguar, es mucha gente de la que me ha apoyado políticamente, es gente que votó por mí, mucha de ella. Pues yo creo que el PRI está peor, esa es mi opinión. El PRI no es de ahorita el problema, el PRI lo lleva arrastrando en el caso de Guerrero desde hace mucho tiempo, pero también el PRI es el que está en el gobierno federal y es el que está ahorita por lo menos en una impresión de complicidad. No quisiera caer en un análisis, digamos, político electoral, que no es mi intención o no es la idea que deseo transmitir, pero a mí me parece que el PRI es parte del problema. Repito, es un problema del sistema. Yo espero que sí, solo si hace las cosas de manera diferente. Si las cosas las hace de manera diferente, el PRD podrá ganar. Yo espero que lo que estoy decidiendo yo ayude a que haga las cosas de manera diferente. Si no las hace, pues obviamente el futuro no será nada promisorio. Porque no quiero. Yo porque prefiero mantener esto como un planteamiento que no termine siendo la nota tal persona.
La nota es, y perdón que me resguarde el derecho de pensar qué es lo que quiero decirles, es que he decidido no participar. Si no, la nota va a ser, fue tal, pues no, denme chance de tener el privilegio, por lo menos en este momento. Muchas gracias.